Esta mañana somos súper bendecidos. Hay una linda pareja en Francia, Longwy, Francia, que está al norte de Francia, Vicente y Marilis Fernández. Y ellos pastorean allí, pero aparte de eso son pastores de pastores. Dios les ha dado unas puertas abiertas enormes para pastorear a otros pastores. De hecho, ya son los pastores de Aide y un servidor. Entonces yo quiero que reciban en esta mañana con corazones abiertos y un fuerte aplauso a Vicente Fernández. Había 100 ovejas y Dios buscó un pastor para buscar una descarriada. El Señor es mi pastor, dijo, y todo me faltará. No, todo lo tenemos en Cristo, aleluya. Un aplauso para Jesús. ¡Qué aplauso mañanero! Es la nueva palabra que descubrí esta mañana, mañanero. Un aplauso para Jesús, el que me salvó, el que sufrió por mí, el que resucitó. A Él sea la gloria. Amén, amén, amén. Os invito a sentaros. El auténtico Vicente Fernández está aquí. Por la primera vez cuando pasé la frontera, a la aduana di mi pasaporte. Estaba con Marilis y el aduanero dijo, supongo esperaba un bigote o algo así, un caballo. Pero Marilis entendió lo que estaba pasando, más astuta que Vicente. Y Marilis dijo, yo soy la esposa de Vicente Fernández. Un privilegio de estar aquí, un privilegio de sentirme en casa. Gracias, Cris, gracias, Aide, de atenderme con tanto amor y tanto cariño. Vamos a ir a la palabra de Dios y me gustaría compartir nada más que un pensamiento. El secreto de una vida exitosa. Lo que hace la diferencia entre cristiano y cristiano, entre hombre y mujeres. Hay una diferencia que define claramente cómo te vas a llevar tu vida. Y en un texto que se encuentra en Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. La segunda parte, sed llenos del Espíritu. Ahora en el contexto, versículo 17, Pablo escribe, y te bendecimos, Padre, por tu palabra. Te bendecimos porque esa palabra del cielo nos llegó. Lo leemos, pero queremos entendimiento. Queremos que esa palabra se encarne en nosotros. Produce fruto por la gracia que tú nos has dado. Cámbianos, ilumínanos en el nombre de Jesús. Versículo 17, no seas insensatos. Versículo 15, no como necio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed lleno
del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre pensó la salvación. El Hijo manifestó la salvación. El Espíritu Santo es el que activa la salvación. El ministerio de Jesús fue 3 años y dijo a sus discípulos: me voy, porque si no me voy, el Espíritu Santo no podrá venir. Cuando el Espíritu Santo vino y reveló el corazón de Jesús, habló de lo que Jesús quería que compartiera. Necesitamos entender que en esos 2000 años estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Y esa pequeñita parte del versículo, la segunda parte del versículo 18, es la clave que nos permite al principio de entender el libro de Efesios. El libro de Efesios es la sola carta, la sola epístola, la sola carta que Pablo escribió a una iglesia que no tenía problema. En Corintio, desorden. Gálatas, una infiltración de religión. En Colosenses, una filosofía ya de antemano con un espíritu de nueva era. Y podemos leer, pero en Efesios no hay problema. Y esa carta se llama la carta de los tesoros. Efesios 1 nos habla, versículo 7, riqueza de su gracia. Versículo 11, herencia. Versículo 18, las riquezas de la gloria de su herencia. Versículo 19, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y cómo podemos ver, entender a dónde se encuentra esa cuenta bancaria divina con tesoro, abundancia, superabundancia. Capítulo 2, versículo 7. Si tienes tu Biblia, sigue conmigo. Capítulo 2, versículo 7. Las abundantes riquezas. Y podemos seguir y seguir. Capítulo 3, versículo 6. Somos coherederos. Versículo 8. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria. Versículo 20, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y podemos seguir. ¿A dónde se encuentran esos tesoros? ¿A dónde se encuentra esa riqueza? ¿A dónde se encuentra esa abundancia? Pues esa abundancia se encuentra cuando encuentra la llave de Efesios capítulo 5, versículo 18. El que está lleno del Espíritu Santo, él puede ver, puede entender, se conecta con las fuerzas de Dios, se conecta con la abundancia de Dios, se conecta con la gloria de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 18 es la clave para tener buenas relaciones. Efesios 5 nos abre la puerta a buenas relaciones en el contexto de un esposo y de una esposa. No puede ser buen esposo si no está lleno del Espíritu Santo. No puede ser buena esposa si no está lleno del Espíritu Santo. No puedes ser un hijo que sabe ser respetuoso si no es lleno del Espíritu Santo. No puede ser un padre o una madre que es entendida en las cosas de Dios si no está lleno del Espíritu Santo. Dime lo que comes, te diré cómo creces.
cómo creces o cómo creces. Dime lo que lees, te diré en qué influencia está afectando. Dime lo que hablas, te diré lo que piensas. Dime si está lleno del Espíritu Santo y veré si eres hombre o mujer conectado con el poder del Espíritu Santo. Marilis me habló de Cristo. Vine la primera vez a la iglesia y me quedé impactado. Sentí la presencia de Dios. Puede sentir la presencia de Dios y ni ser salvo. Estaba enfermo. Me estaba muriendo. Oraron por mí, Dios me sanó. Y sano, pero no estaba salvo. Respondí asustado al llamado y me avancé. No sabía lo que estaba pasando, pero estaba procesando la salvación solamente con una decisión. Pero un momento después de mi bautismo, en el mismo día, cuando dijeron, vamos a orar. Al momento de la oración, algo pasó. Cuando me arrepentí de mis pecados, cuando creí que Jesús era el Señor, de repente el Espíritu Santo vino sobre mi vida y mi vida cambió. Necesito entender que si no estoy lleno del Espíritu Santo, algo falla en mi vida. Puedo vivir de mis propias fuerzas hasta vivir una vida de cansancio absoluto. Así que Efesios capítulo 5, versículo 18, la segunda parte es una clave, es un fundamento. Ahora es muy interesante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ante bien, sed lleno. Dos, influencia. Uno, que te lleva a disolución, desorden, hacer cosas indebidas, pensar cosas indebidas o ser lleno del Espíritu Santo. Ahí viene el verbo, ser lleno. En griego, plero. Di conmigo, plero. Así ya son griegos. Plero. Hay 3 puntos que revela esa palabra plero. La primera, muy importante, esa primera nos dice es ser llevado. Como una barca, el hombre, que levanta sus velas, el hombre y sus decisiones, que se expone al señorío de Cristo. De repente espera y el viento lo lleva. Se habla de un mover y es el primer punto. El que está lleno del Espíritu Santo, Dios lo lleva por donde Él quiere. La barca, las decisiones humanas. Estoy aquí, tú eres mi Señor, me he convertido, he puesto mi voluntad sometido a tu voluntad. Eso se llama convertirse. Cambio de sentido, me someto y de repente el Espíritu Santo sopla. En griego, pneuma, aquí se dice neuma. Neuma, en hebreo, ruach. Las dos, neuma, ruach, es mover. Es algo que se mueve, es un viento que se mueve. Neuma, dilo conmigo, neuma. Ruach es algo que se mueve. El Espíritu Santo nos mueve. Si viene conmigo en Marcos capítulo 1 y el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es un mover. Un cristiano que no se mueve, un discípulo que no se mueve, hay algo que está fallando.
Sí, pero estoy lleno. No está lleno. Algo pasó, algo no funciona. Alguien que vive bajo el impulso del Espíritu Santo, siempre hay un mover hacia los otros, un mover a servir, un mover a las misiones, un mover y ser presente en su iglesia local, un mover a ser un marido más excelente, un mover a ser una esposa más excelente, un mover a ser un ciudadano que es una influencia. Es alguien que mejora, que aumenta en sabiduría, que aumenta en inteligencia, que aumenta en conocimiento, que entiende lo que son la riqueza. 1, es un mover. 2, plero. El significado es bien difícil. La idea es, plero es como cuando el Espíritu Santo nos penetra. De repente algo se mueve. Es como si nos motiva por dentro. Despertándome esta mañana, estaba mirando y estaba pensando, Espíritu Santo, lléname. Y eso me ayudó. De la misma manera que esa pastilla trae burbuja y también sabor a mi vida, cuando Dios me llena de su presencia, hay sabor. Hay algo por dentro que produce vida que se revela por fuera. De ahí viene, descubrí, hay una diferencia entre los que fueron bautizados en el Espíritu Santo, y lo que me ayudó fue una receta griega del primer siglo, hace casi 2000 años. Dicen, y hay 2 palabras griegas muy interesantes. Debes de tomar unos pepinillos, si los quieres conservar. Debes ponerlo en agua hirviendo. Debes de bapto, pepinillo, pluch, pluch, bapto. Y después lo pone en un bote con vinagre y sal, los pepinillos, y los bautiza. Lo pone dentro y cierra. Y lo deja ahí dentro unos meses. Hay una diferencia entre bapto, pluch, pluch, unos segundos, y baptizo, lo deja y dentro y lo guarda unos meses, hasta que el vinagre, produciendo con penetración, con influencia, de repente pueda su sabor casarse, morar, vivir, habitar en el pepinillo. Con esa receta griega entendí una cosa, que hay diferencia entre alguien que dice que sigue a Cristo y otro que no solamente sigue a Cristo, pero que está lleno del Espíritu Santo. Algunos tienen un sabor, pero superficial. Pero si muerde el pepinillo, por dentro, más amargo que no sé qué. Que la suegra. ¿Sabes por qué? Muchos piensan que un toque cambia. No es un toque que cambia. Es cuando estamos penetrados, completo, lleno de su presencia. Número 3. Si es un aplauso para Jesús, había alguien solitario.
Si es para Jesús, vale la pena. Número 3. El plero no lleva a otro entendimiento. Ser lleno del Espíritu Santo no solamente es ser llevado, es también ser penetrado. Que algo pase, que de repente la gente pueda decir, ¿te parece a Cristo? ¿Algo te pasó? ¿Tus ojos han cambiado? ¿Tienes sonrisa? La esposa dice a su marido, cambiaste, por la primera vez sonreíste. No, sí. Número 3. La idea de plero es también controlado. Controlado, escucha bien, emocionalmente. Ven conmigo. En Juan capítulo 16. Y es el versículo 6. Para entender, vamos a 4, la segunda parte. Dieciséis, 4b. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Se habla de eso. La información que Jesús comunicó a sus discípulos, me voy, les afectó. Provocó un plero. Fueron, después de esa información, bajo como controlado en sus emociones y lo llevó a tristeza. Cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, es como si de repente hay un cambio emocional, hay un cambio de pensamiento, hay algo que es diferente. En Romanos capítulo 8, porque escuché tantas cosas sobre el Espíritu Santo que hasta me sentí bien triste. Muchas veces cuando las personas hablan del Espíritu Santo, dice un día, me acuerdo una vez, recibí un toque, sentí algo. ¿Y ahora qué te pasa cuando no sientes nada? ¿Dios viene solamente con un toque? Yo creo que a veces ofendemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. No adoramos un Dios, no somos politeístas, no adoramos a 3 dioses, adoramos a un Dios único que se reveló en 3 personas. Pero en este momento, y hace 2000 años, solamente hablamos del Espíritu Santo como un toque, como una corriente, como algo, y de repente olvidamos la realidad de la persona del Espíritu Santo que se mueve todos los días en nuestra vida y nos apoya, y cuántas veces nos impulsa y cuántas veces nos convence que somos hijos de Dios. Una mañana me desperté, estaba en México, abrí mi Biblia en mi lectura cotidiana, estoy leyendo no para sacar sermones, leo mi Biblia para mí, para que Dios me hable a mí. Y estaba leyendo y llegué a Romanos 8 y descubrí que ese capítulo de Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Leyéndolo saqué 19 momentos, 19 revelación de la persona del Espíritu Santo en un capítulo. Exactamente 18, porque un momento habla de mi espíritu. 18 veces en el epístola de Romanos, la catedral de la justificación que Romano escribe, que Pablo escribe. Escucha bien, en ese capítulo se encuentra el que me atiende, el que me ayuda, a donde se encuentra el secreto del Evangelio. El Evangelio, si Dios me salva, ¿sabes? ¿Es para qué? Para revelarme lo que soy, hijo de Dios.
Revelarme que no soy don nadie, no soy un pobre, no soy un mendigo. Hoy mendigo. Eso es. No. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. He cambiado, mi vida ha cambiado. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Si no le resisto, si no lo apago, si no tienes el Espíritu Santo, ni cristiano eres. Necesitamos solamente Él y su Espíritu y su llenura todos los días. Libro de los Hechos, unos 27 capítulos, 27, 28, no me acuerdo, que nos habla, escucha bien, de la historia de la iglesia. En 27 o 28, ayúdame, mírame si es 27 o 28, corrige, dímelo 28, amén, lo que decía. En 28 capítulos hay el resumen de la historia de la iglesia. Si leemos la historia de Julio César, es 2000 páginas. En unas páginas nos habla cómo el Espíritu Santo se movió en medio de la iglesia. Salmo 51, cuando David pecó, dijo una cosa: no me quite tu espíritu. Era lo peor para él. No me quite tu espíritu. Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo. Y la clave es: ¿estás lleno, llevado, impregnado, controlado? Eso es la diferencia. Romanos 8 nos dice: no se habla de blanco y de negro, no se habla de hombre y de mujer, no se habla de gordo o de flaco, no se habla de francés o mexicano. La diferencia entre es uno que está lleno del Espíritu Santo. Es la diferencia que puede demostrar al mundo si eres hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Amén. Mi madre, la madre que me parió, que a gusto que se quedó. Mi madre no era cristiana. Mi madre era de las católicas que nunca iban ni a la iglesia, nada más que para el funeral de alguien. Mi madre, cuando le hablé de Cristo, no quería saber nada. Dijo: la niña de mis ojos, el amor de mi vida, son mis hijos. Eso son esas madres leonas. Así que esperé 10, casi 15 años hasta que mi madre recibió a Cristo. Estaba bien, estaba contenta, hasta que le entró crisis de artrosis. Y un día me llamó y me dijo: Vicente, ora por mí. Voy, me acerco, dijo: mamá, necesita recibir a Cristo, pero debes de perdonar. Y debes de perdonar a los árabes de Argelia que te han hecho perder el lugar a donde vivía, tu casa, la empresa de tu marido. Y debes de perdonar. No es la culpa de los argelinos, es la culpa de la guerra. Y mi madre dijo: perdono. Y el momento que dijo perdono y recibo a Cristo en su sencillez, algo le pasó. De repente algo se movió, su pierna en la cama, que ni oramos por la pierna, creció, el dolor desapareció. Dijo: ay, ¿qué pasó? Le dijo: Cristo
Y al hablar empezó a hablar en lengua y adoró a Dios. Ahora no solamente es mi madre, también es mi hermana. Si es mi hermana, ¿quién es mi padre? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, algo pasa, algo debe de pasar. Mi primo Antonio, discapacitado, por lo menos su familia lo decía. Hay familias destructivas. Mi hermano, mi primo Antonio, 15, 16 años, no hablaba. Estaba encorvado. Lo pusieron en una escuela a donde a los 14, 15 años jugaba con cubitos azul, rojo. No hablaba. Un día estuve en casa de mi tía. Dijo, me gustaría llevarme mi primo Antonio a una reunión. Lo llevé a la reunión. Antonio escuchó el mensaje, no hablaba, recibió a Cristo. Y regresó a casa así. Pero al regresar a la reunión siguiente, siempre cuando viene a casa, cuando los hermanos se reúnen, algo puede pasar. En la segunda reunión se acercó de Marilise, mi esposa, en esos tiempos mi amiga, un corazón con patas. Se acercó de él. Ella está enamorada de los pobres, los miserables, las cucarachas, todo. Se acercó de él y él le dijo, me gustaría aprender guitarra. Marilise le enseñó guitarra, a hacer un sol, a hacer un do, a hacer un re, a hacer un fa, a hacer un fa diez, un sol, etc. Regresó a casa y empezó. Y detrás estaba siguiendo. De repente, cuando regresaba, a causa de la llenura del Espíritu Santo, ya no andaba así, andaba así, mejor. Y empezó a tocar discreto detrás, buscando, no quería ponerse delante. Y después empezó a componer cantos. Después tomó una flauta y empezó. Y un día se acercó de un piano y entendió que se toca así, y do, y fa, y sol, etcétera, y etcétera. Y dijo, ¿lo puedo hacer? Si eso es un do y eso es un do octavo, así puedo hacerlo. Y empezó a tocar piano. Y empezó a desarrollar. Cuando yo vi eso, le dijo, tú a la escuela bíblica. Se fue a la escuela bíblica. Y ese día, cuando llegó a la escuela bíblica, aprendiendo en las primeras semanas, primeros meses, los alumnos, hay unos miserables alumnos aquí que estudian pero no estudian. Ese día hubo una interrogación, no sé cómo se dice, una prueba sorpresa y un examen, y le dijo, pues examen para que puedan escribir todos los reyes de Israel y de Judá. Y tenían 2 minutos, 3 minutos para prepararse. Mi primo Antonio vino, tomó su guitarra y dijo a todos los alumnos, había unos 30 o 40, dijo, vamos a cantar un canto. Edom, Moab, Amón. Edom, Moab, Amón, Amón. Josafatatali, Osías, Josafatatali. Así, en 1 minuto 30, enseñó a los alumnos cuáles eran los reyes con un canto. Cuando está bajo la influencia del Espíritu Santo, hasta inteligente. 2 años después estábamos junto a él, bien discreto. No sé lo que estábamos haciendo. Bueno, le dije algo, lo ofendí. Y después le dije, me estaba reprendido por el Espíritu Santo. Le dije, Antonio, discúlpame. Y él me dijo, aquí no se disculpa, aquí se pide perdón. Para mí es uno de los maestros más sabios que conozco. Estuvimos en un encuentro con los teólogos más picudos de Europa, francofonía. Unos 60, no sé por qué nos invitamos.
fuimos invitados, no sé, creo que nos colamos por ahí, pero lo más interesante es lo que pasó. Estaban discutiendo, debatiendo sobre la pérdida de la salvación. ¿Sí o no? Soberanía, libre albedrío, unos conflictos, unas historias, 2 días. Hablaban y ni los entendían, pero del griego, del hebreo, yo estaba durante 2 días. Al final de los 2 días, mi primo dijo, yo quiero decir algo. Dijo, cállate. Mira, ellos son cerebros sobre patas y nosotros somos 2 nadie. Dijo, yo quiero compartir. Me muevo así, de repente él se levanta. Después de 2 días de debate, el anfitrión dijo, sí, joven. Se levantó y dijo, en mi casa, cerca de mi cama, tengo una pequeñita luz. Todo el mundo. Y cuando la enchufo, hay luz. Lo más importante no es de preocuparse si perdemos o no perdemos la salvación, necesitamos ser conectados todos los días. El anfitrión dijo, creo que en esa palabra de sabiduría nos vamos a callar. Y los debates se acabaron. Yo me levanté y dijo, es mi primo. Te invito a levantarte a donde estás. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? 1, cuando sometemos nuestra vida a Cristo y no necesitamos pasar horas, me someto, no, sométete ya, hazlo en serio. Eso se llama arrepentimiento, cambio de sentido. 2, es creer. Lo creo. Él viene, Él quiere venir, es su deseo. 3, me conecta a la palabra. Estoy enamorado de la palabra. Nadie me dijo de leer la Biblia. Descubrí que su palabra atrae vida. Lo descubrí. Descubrí que una vida llena del Espíritu Santo es una vida a donde nos sometemos el día a día. Y al final, cuando Dios me bautizó en el Espíritu Santo, que sepas que hay varias ocasiones a donde Dios renueva y renueva. Lleno es un imperativo, pero es un verbo constante. Es literalmente beber y beber y beber. Quiero beber constantemente a la fuente de tu presencia, porque tus fuentes están en mí y fluye constantemente. Padre, te damos gracias por tu presencia. Y si tú necesitas otra vez la llenura del Espíritu Santo, te invito a levantar tus manos pidiendo. No lo levante porque te lo pido, levántalo porque anhela, está buscando, tiene sed, tiene hambre. Dios se mueve, Dios viene, Dios alimenta, Dios sustenta. El que quiere, el que desea, el que está desesperado por una nueva y fresca visitación del Espíritu Santo, ven en medio de nosotros y llénanos otra vez, y llénanos. Ora, 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 levanta tú, pídeselo, pídeselo. Yo no puedo pedir por ti, yo lo suplico a Dios, pero tú, si lo necesitas, cámbiame, lléname, lávame. Estoy harto de ser lleno de otras cosas, de tantos pensamientos que me afectan. Lléname de tu poder, lléname de tus fuerzas. Hazme descubrir las claves, las llaves. Corrabase soca. Ven, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo. Lléname, lléname. Suplícalo, suplícale.
no puedo vivir, no puedo sobrevivir sin tu Espíritu. Sin ti soy sin fuerza, no puedo orar. Somos débiles, no sabemos cómo orar, qué orar. Y tu Espíritu nos ayuda, nos ayuda. Olvidamos que somos hijos y tu Espíritu nos ayuda. A donde está el Espíritu, ahí se encuentra la auténtica, la verdadera libertad. Corra, bachetos.